Tenemos esta mañana como invitado a Roger Celi, el excoordinador del Observatorio Legislativo, con quien vamos a dialogar. ¿Qué han hecho los asambleístas en estos 100 días? ¿Cuál es el balance? Este 17 de febrero se cumplen ya los 100 días de la instalación de la Asamblea Nacional. Buenos días, Roger. Mónica Mendoza le saluda. Bienvenido a Mundo de Blue. ¿Nos escucha? Muy buenos días, Mónica. Un gusto saludar y también un placer siempre estar en Radio Digno. Gracias, Roger. ¿Cuál es el balance de estos 100 días de la Asamblea Nacional, Roger? ¿Cuál es el análisis que ha hecho el Observatorio Legislativo? Bueno, es una asamblea bastante distinta a lo que vivimos en su momento con la presidencia de Guadalupe Llori y su relación con el Ejecutivo, en este caso con el presidente o expresidente Guillermo Lasso, en donde desafortunadamente las normativas más importantes en ese momento para el país no pasaban ni siquiera al debate, puesto que eran tal vez devueltas por parte del Consejo de Administración Legislativa sin antes haber discutido al respecto de lo propuesto por el señor presidente. Ahora hay una tónica distinta entre el Ejecutivo y Legislativo y también, hay que decirlo, hay una cierta tarea de gobernabilidad que se está cumpliendo dentro del propio Legislativo, es decir, las bancadas están conversando, se están poniendo de acuerdo al respecto de lo que quieren aprobar, de la forma en la que van a aprobar. Recordemos, por ejemplo, el procedimiento parlamentario bastante cuestionado en torno a la ley tributaria enviada por Noboa. Y en este sentido, pues vemos una asamblea distinta que logra despachar algunas cosas que no lograba la anterior asamblea, me refiero a la de Guadalupe Llori, y que ahora estamos frente a una mayoría importante de más de 100 votos en temas muy complejos, y también de una minoría que logra, a través del procedimiento parlamentario, sortear la dificultad de alcanzar más de 100 votos y aprobar leyes como la ley tributaria que ya he Roger, uno de comentado. los temas que usted menciona en el balance de los 100 días de gestión es que ahora hay mayor agilidad en el tratamiento de las leyes, pero precisamente hoy cuestionamos unas reformas al COIP, donde se han empaquetado 41 reformas y que está cuestionada incluso por la Fiscalía General del Estado. ¿Qué calidad de leyes entonces también se están aprobando? Sí, esa es una mirada que se la debe dar desde el punto de vista del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, de la presunción de inocencia, en fin, tantos principios que buscan garantizar el acceso a la justicia, una justicia eficiente, sólida y eficaz, pero que desafortunadamente puede estar atravesada por perspectivas políticas. ¿A qué me refiero? Y no solo lo vamos a ver Pero en este Roger, tema, perspectivas lo vimos políticas con... sobre delitos. Buenos días, te saluda Gustavo Navarro, porque no dicen dos cosas polémicas y todos saben cuál es el fin. Y ellos mismos lo dijeron y lo ratificó un candidato a la vicepresidencia. Es tumbar la sentencia del expresidente Rafael Correa. Sí, más allá de las afinidades o desafinidades políticas, porque puede ser Correa, mañana puede ser Lasso, Muy pasado bien, puede ser Moreno. es Está presentado por bien, Revolución Ciudadana. está bien, es presentado por Revolución Ciudadana, pero recordemos que esto tiene un efecto boomerang. En este caso, pues podría beneficiar al expresidente Correa, pero mañana puede beneficiar a un adversario político. Y es el problema de fondo que estamos tratando, que Ay. desafortunadamente en los últimos meses las leyes no se tratan de manera técnica, objetiva, Ujú. como política de Estado, sino que se ven desde una perspectiva política electoral. Esa es la clave que estamos viviendo últimamente en la Asamblea Nacional. Lo vimos con la ley tributaria, lo vamos a ver con el COIP, lo vamos a ver con los procesos de fiscalización. Y desafortunadamente los legisladores, y de hecho nosotros estamos haciendo un fact-checking del discurso público parlamentario, por ejemplo, de la discusión del TLC con China, y vemos que el discurso no se basa en realidades objetivas, empíricas y con datos exactos, sino que vemos que se presentan discursos para posicionar en la opinión pública ciertos mensajes que podrían hacer pensar que son reformas positivas. Y tanto el COIP, tanto como la ley tributaria y tanto como el TLC, que son los últimos temas que se están tratando, pues desafortunadamente se desapegan mucho de la objetividad y de la técnica Roger, legislativa. Roger, ¿tienen ustedes, bueno, y volviendo a la capacidad que tienen ustedes de hacer estos observatorios y tener rápidamente cifras y data que es cuantiosa para la opinión pública? ¿Hay alguna percepción de la Asamblea actualizada acerca de la
popularidad mejor dicho, la empatía que genera en la ciudadanía la actual gestión? Por supuesto, pasamos de una asamblea que tenía menos del 10% de aprobación a una asamblea de más del 60%, incluidos los legisladores, porque ahí hay que hacer una distinción. La aprobación sobre la institución, recordemos que en la muerte cruzada, pues, y se disolvió la asamblea y nadie la extrañaba, y ahora pues parece ser un ente importante para la ciudadanía, así lo percibe. Y también hay una cierta confianza en la palabra de los legisladores, incluido el presidente Kronfle, en donde la ciudadanía ve que lo que comentábamos hace un momento con Mónica al iniciar esta entrevista, ve que se despachan las cosas, que hay mayor agilidad. Pero si nosotros analizamos más allá de la percepción que puede tener la ciudadanía sobre lo que presenta la Asamblea como mensaje al país, en este caso es aprobar leyes, aprobar leyes y aprobar leyes, pues hay que ser críticos con la legislatura y cuestionar, por ejemplo, procedimientos parlamentarios que no están establecidos en la norma, cuestionar que los debates no se basan en realidades objetivas, sino en percepciones políticas, y de fondo, cuando pase el tiempo, vamos a tener leyes, en primer lugar, inaplicables, leyes que se vuelven a reformar, leyes inconstitucionales, y le vamos a dar más trabajo a la Corte Constitucional. O leyes que el presidente las vete, porque el presidente Noboa puede vetar también Pero el presidente también ha actuado como un enclave político. Vemos, por ejemplo, en la reforma tributaria que hubo un acuerdo previo para incorporar el tema del IVA con un procedimiento parlamentario cuestionado, en donde el presidente, pienso yo que si es que hubiese pensado como estadista, con base en el Estado de Derecho, tal vez no enviaba la objeción a la Asamblea Nacional porque no le correspondía. Entonces, la conclusión de lo que hemos señalado es que estamos frente a una política netamente partidista electoral. No estamos frente a políticos que están pensando a largo plazo en un Estado de Derecho, ¿no? Y esos errores de procedimiento en el tratamiento de las leyes, entonces, es a propósito, no es por desconocimiento. Por supuesto, de ninguna manera. De hecho, son estrategias que sorprendieron a muchos analistas legislativos y de procedimiento parlamentario, en donde no nos esperábamos, y volviendo al tema de la ley tributaria, que se incorpore una nueva materia como lo es la reducción del IVA en un sector tan específico como la construcción, no con el fin per se de beneficiar a este sector y reactivar la construcción en el Ecuador, sino de que la objeción del presidente pueda contener el IVA. Entonces fue realmente una estrategia que le sirvió, una estrategia muy inteligente, pero que si revisamos, insisto, ya a la institución no le hace bien, no es un precedente positivo, porque mañana el presidente, quien quiera que la ciudadanía sea en 2025, va a hacer lo mismo, porque hay un precedente. Entonces, espero yo que la Corte Constitucional, que es el último resquicio un poco de institucionalidad en el país, revise este procedimiento. Yo sé que no lo va a hacer pronto porque hay también un clave político ahí, el país necesita recursos y es un hecho, pero que revise y quizá regule el procedimiento de objeción y de procedimiento legislativo en este sentido. Roger, buenos días, te saluda Mariela Díaz. Tu primer, no borrador, porque haces un trabajo muy interesante con el Observatorio Legislativo, pero la ciudadanía tiene la impresión de que la Asamblea simplemente está bailando al son que le toca al presidente Noboa, apurándola en el tema legislativo. Pero realmente la Asamblea en estos 100 días ha creado alguna ley que sea importante para el desarrollo del país. Una pregunta muy interesante. Ahí podemos revisar dos cosas, legislación y fiscalización. Voy a empezar por lo último. Es muy interesante lo que está pasando en esta legislatura. Uno pensaría, desde la percepción, como hemos señalado, que esta asamblea está bailando al son del presidente de la República por el tema electoral. Pero si hacemos una comparación entre lo que era la asamblea de Yori en materia de fiscalización y la asamblea de Kronfle, vemos que se duplicó la fiscalización en esta legislatura. Y lo digo con cifras. En la asamblea de Guadalupe Llori, pues se presentaron 448 pedidos de información a las distintas instituciones del Estado. Hasta la fecha, 14 de febrero del 2024, más de 1.200 pedidos de información ha presentado esta legislatura. ¿Qué son los pedidos de información? Pues son insumos, herramientas que tienen los asambleístas para saber qué está pasando en el aparato Pero estatal. algunos tienen que ser obsoletos, Roger, sinceramente.
Algunos Por pedidos supuesto. tienen que ser gastadera de papel, como dicen, pudo ser un mail. Y algunos pueden ser interesados, decía la fiscal, que algunas asambleístas exigían información de casos como León de Troya o la mafia albanesa. Que no les incumbía. Y que no se podía levantar la reserva. Claro, y ahí vamos con la segunda parte del análisis. Lo cuantitativo no necesariamente significa calidad. Entonces vamos desagregando. En primer lugar, se duplicó la fiscalización. Es cierto, lo dicen los datos. Ahora, hay que revisar la calidad de fiscalización. Correcto. ¿Por qué? Los pedidos de información que realizan los legisladores deben tener un fin. ¿Y cuál es este fin? Que, por ejemplo, se corrijan políticas públicas que no se estén ejecutando de manera adecuada. Y ahí voy a poner un insumo más y les recuerdo a los señores y señoras asambleístas, ustedes tienen la unidad de seguimiento a la ejecución presupuestaria del Estado. Y lanzo un dato. Ya al finalizar el gobierno de Lazo descubrimos que, por ejemplo, el Ministerio del Interior no ejecutaba más del 30% de su presupuesto. Yo les pregunto a los señores legisladores si están utilizando la unidad que es pagada por todos los ecuatorianos de seguimiento del presupuesto general del Estado y están fiscalizando si realmente Noboa, el gobierno de Daniel Noboa, está ejecutando el presupuesto o sigue en la misma tónica que Guillermo Lazo. Ahí es cuando la fiscalización se vuelve más efectiva, en donde la política pública se crea, hay inversión, hay balas, hay chalecos antibalas, hay patrulleros y demás, por poner un ejemplo, pero eso no estamos viendo. Solo estamos viendo actualmente que hay un sinnúmero de pedidos de información, pero yo esperaría que a partir de los 100 días que ya mismo se cumplen, comencemos a ver cambios, porque al parecer nosotros pensamos como ciudadanía que los asambleístas no tienen ninguna responsabilidad sobre la inseguridad, y sí la tienen la responsabilidad de fiscalizar al Ministerio del Interior. En primer lugar, ver si se está ejecutando el presupuesto, en segundo lugar, ver si la política pública está adecuada a la norma y si tiene resultados, y si no, juicios políticos. Creo que nos olvidamos un poco de el concepto general de fiscalización y solo nos quedamos en lo cuantitativo, y ahí yo coincido con ustedes. Roger, en el informe que también haces está el tema de la asistencia de los asambleístas. Nos sorprendía, en este periodo tienen menos asistencia que en el periodo anterior. ¿Cuál es el balance ahí? Y el que más falta, ¿no? Es dramático. Yo les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si es que ustedes faltan más del 50% de las entrevistas en su trabajo? Posiblemente ya no estarían trabajando ahí. Lo mismo yo, si es que falto al 50% de mis actividades diarias, pues capaz y ya... No llegamos ni al 5% que ya estamos fuera del lugar donde estamos trabajando. No, efectivamente. Pues sí, parece el visto bueno. Debería haber también visto bueno para los asambleístas. Para los legisladores. Y ahí hay una propuesta que voy a comentar después de las cifras que nosotros impulsamos como Observatorio Legislativo. Pero antes, el dato preocupante, Carlos Aulla, el asambleísta Carlos Aulla, tiene el 42,9% de ocupación de la curul, es decir, que casi el 60% de las votaciones de la legislatura no ha ido y no ha enviado a su suplente. Es impresionante. ¿El nombre? Carlos Aulla. ¿De qué partido? Vamos a verlo a Carlos Aulla, lo voy a buscar. Ya existe la organización política de Carlos, porque hay ahí una suerte de independencia de Carlos también, parece que no está adherido a ninguna organización también política. También está independizado de las ganas de ir a trabajar. Tanto del trabajo como de que quién tiene que darle cuenta. Es increíble esto, da vergüenza. Sigue Roger, disculpa. Luego tenemos, y es un caso particular, y ahí sí yo quisiera extenderme un poco más en el análisis, Henry Kronfeld tiene un 60,7%. En una nota que sacaron recientemente en un diario de circulación nacional, se decía que el presidente de la legislatura tiene más del 40% de faltas en las votaciones. Nosotros creemos que sí debe ser responsable de sus faltas y en lugar de faltar, enviar a su suplente para que vote no en calidad de presidente de la legislatura, sino en calidad de curul legislativa. Porque entendemos, y él lo decía en la nota, yo trabajo más de 17 horas en promedio diarios. Entendemos, porque el rol del presidente es algo distinto a lo que puede ser de cualquier legislador, pero envía al suplente, no deje la curul vacía. Ese es el llamado de atención al señor presidente. Luego tenemos a Sofía Espín con un 64,3%, Jorge Guevara 69,6% y Ana Galarza, que repite, desafortunadamente, cuando ella fue legisladora, también fue una de las más faltonas de las votaciones de la Asamblea Nacional.
y vuelva a repetir este escenario. Qué vergüenza. Lo que nos preocupa es Carlos Aulla, no sé qué está pasando en esa curul, habrá que preguntar, no es justificación el faltar a las votaciones, y les decía, nuestra propuesta como Observatorio Legislativo Carlos es que, Paul Aulla. Él, Exactamente. él era de Construye. Exactamente, Ya. y luego ya se Por independizó. Chimborazo. Ya, listo. Y mire, la gente de Chimborazo ahí tiene el mensaje ya que nosotros damos con data para llamar la atención al asambleísta y preguntarle qué es lo que pasa, por qué no está votando, por qué Pedirle no está cuentas. representando. Y luego, pues la propuesta debería ser que a los asambleístas que no voten se les descuente de su salario. Exactamente. Hay una sanción pecuniaria, porque finalmente la representación de la ciudadanía está en el voto de cada legislador. No queremos curules vacías, queremos asambleístas que debatan con datos y sobre todo que voten, sí o no, pero que voten. ¿Cuánto sería la propuesta de la sanción pecuniaria por cada ausencia en las votaciones? Es simplemente emular la sanción que se aplica para ausentarse en una El cena. trabajo. Pero, Que es más ojo, o menos 10%. me Roger, parece. ¿nos recuerdas cuántos son los ingresos, el pago que le hacemos a los asambleístas? Porque el mes pasado se quejaban de que no les estaban pagando el sueldo por los atrasos, por supuesto, en los recursos fiscales. A ver, aquí hay un análisis amplio también. En primer lugar, la Asamblea Nacional es la institución que menos plata recibe del Estado, menos del 1% del presupuesto general del Estado. Pero eso no implica que no se deba gastar con responsabilidad. Y si nosotros revisamos las cifras, vemos que el despacho de cada legislador nos cuesta entre 15 y 20 mil dólares. Ojo, el salario del asambleísta que se acerca a los 5,000, el asesor 1, 3,000, el asesor 2, 2,000, los asistentes 1,500. El bono de vivienda para aquellos que son de provincia y residen en Quito, más de 1,200 dólares, los boletos de avión, los viáticos, en fin, suman alrededor de 15 a 20 mil dólares. Yo pregunto, en el caso del despacho de Carlos Aulla, ¿cómo se justifica esa inversión en un despacho si es que no voten el más del 50% Roger, y de la solo para votación? precisar, Carlos Aulla fue separado del movimiento Construye y ellos anunciaron al país la desvinculación de este asambleísta electo por Chimborazo luego de que se reunió con Wilman Terán. Hay un trasfondo como... Ahí hay una cosa terrible. Y que quien dijo esto había resuelto ya presentarle el juicio político. O sea, realmente don Carlos Aulla a lo mejor tendrá, vamos a hacerle el seguimiento porque parece que hay algunas cosas interesantes para que la opinión pública sepa de este asambleísta por Chimborazo. Faltón, el mayor... El que más falta y el que más reuniones parece tiene por fuera. Exactamente. Y ahí hay otro dato. Es que hay que hacer una radiografía de lo que hacen nuestros legisladores. La LOTAIB establece que todos los 137 legisladores deben transparentar su agenda de reuniones. Nosotros deberíamos ahorita ingresar a la página web de la Asamblea y descargarnos la agenda de reuniones de Carlos Aulla. Pero no lo vamos a tener porque no se aplica la normativa y no hay sanciones. Entonces, es un tema transversal. Yo ahí quisiera agregar a los ingredientes de esta conversación. Se necesita transparencia, se necesita que la ciudadanía esté Ahora hay pendiente de lo asambleístas, que Roger, hacen. que pasan en las radios, dando declaraciones de 7 a 12 del día. Y clases de sexualidad. O sea, yo pregunto, Porque también- ¿no deberían estar elaborando leyes con A su ver, comisión? Digo yo. O Yo sea, no sé, pues si están en la trabajando. comisión de ética, por varias razones, pero yo no tengo ningún reparo en decir ahí temas inclusive de que las redes hoy son Pero muy ¿sabes qué? claras. Esto es culpa nuestra. La fiscalizadora Esto es culpa nuestra. Mónica Palacios, que se gritó con la ministra de Gobierno, también hablaba de temas sexuales en unas plataformas digitales. Deberían es reformar ellos mismos las leyes y los requisitos para ser asambleístas, para ver Bueno. si existe un filtro adecuado. Continúa, Roger. Así somos nosotros, bien Ojo, interrumpimos no, bastante. y gracias por añadir porque me permiten, yo en cambio me voy por la parte legal conectando con lo que ustedes señalan. En el caso de Mónica Palacios, recordemos que hay un deber ético que hay que cumplir, que está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice, se debe respetar y hacer respetar la imagen institucional de la Asamblea. Eso claramente, en el caso de Mónica Palacios, debería entrar un proceso de investigación, tanto por el tema con la ministra de Gobierno, cuanto por las declaraciones que hemos visto en este último día, y que es una figura pública, es una legisladora que es conocida, y además existe este deber ético, pero no se está respetando. Entonces, yo cito a los legisladores, si ustedes quieren mantener el 60%, no sean como la anterior asamblea que no se autodepuraba, que simplemente ocurrían casos de diezmos, violaciones, etcétera, etcétera, y no había autodepuración.
yo creo que para mantener ese 60 y que la ciudadanía siga confiando en la legislatura, deben depurarse Y deben además, sancionar a los malos elementos. y ya que se avecinan las elecciones del 2025, los electores deberíamos observar a esos asambleístas, porque en muchas ocasiones, pese a esas actuaciones, a esas faltas en la asamblea, los reelegimos para el siguiente periodo. Efectivamente. Y bueno, ahí hay otro tema que es que ahora votamos en plancha, tal vez no podemos desagregar o discriminar, por usar un término electoral, a ciertos legisladores y nos toca votar en plancha por la lista. Pero ahí, ¿quién es el responsable de poner buenos cuadros? Las organizaciones políticas. No más transfugismo político, es decir, camisetazo. Hay muchísimos legisladores que se han cambiado más de 5 veces de camiseta. Yo no admito, Creo no que los concibo jugadores que las de- organizaciones ¿Tienes políticas algunas referencias, por ejemplo, de legisladores que tengan más de 3 o 4 partidos políticos por los que hayan terciado? Ahora tengo en mente a Luis Almeida, que en su momento fue PSC, Centro Democrático, luego se independizó. No le alcanzaba el sueldo, él era. Ese, Sí. al que no le alcanzaba el sueldo, sí. La mamita, yo estaba Exacto. preocupada por la mamita. Ya. A Egner Recalde, por ejemplo, en su momento estuvo en la izquierda democrática, hoy es ADN, mañana no sabemos qué será. Y así hay algunos legisladores, ahora no se me vienen a la mente todos, pero les puedo pasar el dato, y que simplemente cambian de camiseta. Parecen y los X-Men, oigan, se van cambiando cada vez y cuando. No, ni ellos, eso de no cambian de poder. Marvel, no van a DC Comics, De- eso se de- quedan ahí mismo. Roger, solamente Van mutando. ¿hay algún porcentaje de la eficiencia que ha demostrado esta asamblea Nobel, podríamos decir? Yo creo que a los primeros 100 días es importante evaluar la eficiencia de la legislatura y desafortunadamente volvemos a caer en lo mismo. Los legisladores actualmente presentan nuevos proyectos de ley, ¿ya? Pero desafortunadamente estos no son tramitados a la brevedad posible, porque la Asamblea Nacional no puede ser eficiente si tiene tareas que cumplir. Claro. La Asamblea Nacional lo que hace es tratar de despachar lo rezagado y lo rezagado y lo rezagado. Y desafortunadamente nunca se concentra en las nuevas propuestas. Entonces no podemos hablar de eficiencia cuando vemos que se presentan 50, 60 proyectos de ley y estos recién están en el Consejo de Administración Legislativa porque evidentemente, y entendemos, tienen que despachar lo que ha estado estancado durante 10 años. Lo propio en fiscalización. ¿Cómo podemos hablar de la eficiencia de un juicio político, como es el caso del juicio que se iba a llevar a cabo en contra de Santos Alvite, el exministro de Energía, cuando tenemos pendiente el juicio al ministro Esteban Bernal? Claro. Tuvimos pendiente porque ya lo censuraron. Pero para que se den una idea, no podemos hablar de eficiencia de la Asamblea porque primero debe igualarse los deberes y luego a partir de ello veremos si es que logra ser eficiente con lo que actualmente le toca hacer. Oye, Roger, algo súper crudo en tu informe del Observatorio Ciudadanía y Desarrollo es que en esta asamblea, en sus 100 días, ya rebasó los proyectos de ley presentados en los 2 años del mandato de Guadalupe Llori, con 51 proyectos de ley presentados en el mandato de esa Asamblea Nacional del 2021 al 2023, solo 33 proyectos. Exactamente. Y eso es positivo y negativo. Es positivo en el sentido de que los legisladores están preocupados por presentar nuevas cosas. Es negativo en el sentido de que hay proyectos de ley que tienen un artículo. Y es negativo en el sentido de que esto posiblemente no se trate en 1 o 2 años. Qué raro, es decir, que los legisladores no van a ver concretado su ideal de que una ley de su iniciativa legislativa sea aprobada. Y eso es por varias razones, entre ellas el tema pendiente de más de 1000 proyectos de ley que están desde 2009. Hay un proyecto de ley del expresidente Rafael Correa sobre la fijación de límites territoriales en el Ecuador, que ya tiene muchos años. Y Ecuador no cuenta con una ley de fijación de límites territoriales. Es increíble. Y en segundo lugar, porque el presidente Noboa tiene esta estrategia de ir presentando proyecto urgente tras proyecto urgente, y eso de alguna manera copa la posibilidad de trabajo de la legislatura. Además que nosotros creemos que desafortunadamente el personal asignado a la asamblea no está bien asignado porque el asambleísta tiene 4 elementos en su despacho, pero unidades tan importantes como la de técnica legislativa tienen 6, 7 personas y les llegan 50, 60 proyectos. Entonces
hay que hacer un Increíble. análisis también ahí al respecto. Increíble, Roger. Hemos conversado con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Siempre reveladores tus datos y podemos seguir conversando de la calidad de asambleístas que tenemos. Entonces deberíamos reducirle la mitad del sueldo. No, ya no quiero, Por la- si no la me pongo, asistencia. yo me pongo a llorar, la verdad. Porque yo me pongo a llorar con el nivel de asamblea, Roger, realmente Y es tendrán que pagar casi $1 millón más ahora con la incorporación de estos nuevos asambleístas. que vamos a elegir. Exactamente, vamos a tener que gastar más plata y que aumente en números no significa que aumente Y la la representación. calidad que va. Muchas gracias. Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Muchas gracias. Un abrazo, siempre a las órdenes.